TVM, la televisión de los migueleños. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a este día a tratar de abordar un tema que desde mi punto de vista es muy prioritario, es muy importante, ¿verdad? Es la situación de la colectividad de trabajadores en El Salvador. El quinquenio pasado, amén de que se creía que el FMLN era un partido político en el gobierno que tenía esa conciencia y que creía y acompañaba las luchas de la clase trabajadora, claro quedó que hubo un distanciamiento, un divorcio, y algunos consideran que se dedicó a potenciar solo a determinados sindicatos que les eran un poco obedientes a sus intereses, en detrimento de otros que cuestionaban y criticaban duramente la manera en cómo se estaban tomando las decisiones del país. Pero bueno, eso es historia del pasado. Y de aquí en adelante para el futuro, ministro de Trabajo, lo primero que dijo es que revisará todos aquellos sindicatos que se crearon de manera express, precisamente unos meses antes de que terminara el anterior gobierno. De alguna manera, el mismo presidente Bukele lo ha dicho para blindar a ciertas personas vinculadas al partido que estuvo en el gobierno hasta el 31 de mayo de 2019, es decir, hace unos días. Pero amén de eso también queremos hablar sobre la lista negra, ¿verdad? Seguimos en el ojo de la Organización Internacional del Trabajo. Pero no solo eso, también es necesario que se aborden de manera sincera algunas cosas que tienen que ver con la cosa pública, los mismos ministerios, la manera en cómo se va a determinar esa relación que va a haber entre los la parte patronal y también la clase trabajadora en todos los ministerios. Hay sindicatos que históricamente han tenido lucha, ¿verdad? Ustedes recuerdan las marchas blancas, el tema de detener la privatización de la salud y otras, ¿verdad? Así es que hoy vamos a tratar de hacer un abordaje de esto. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, hoy precisamente es jueves 13 de junio del año 2019 y me da muchísimo gusto que esté con nosotros muy temprano por la mañana. Quédese por favor, ¿verdad? Como siempre tenemos un tema muy interesante, muy importante, que merece, ¿verdad?, de muchísima atención. Y para poder abordarlo, esta mañana hemos invitado a dos personas que, de mi juicio de valor, dicen las cosas como son, ¿verdad? Vamos a pesar de todo lo que les ha pasado en la vida, pero aquí están, ¿verdad? Y como la palabra de Dios dice, ¿verdad?, todo pasa, ¿verdad? Solo Dios queda, ¿verdad? Y ahí está, el tiempo ha pasado, ¿verdad? Se acabaron 10 años de gobierno del FMLN, 20 de Arena, y hoy vamos con 5 de... ¿Quién será? ¿A quién se lo damos? A Gana, Nuevas Ideas. De Nayib Bukele. Del presidente Bukele, así es, de él son. Bienvenido a el doctor Alcides Gómez, es secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales. Siempre es un gusto, doctor, recibirlo. Para mí también es un gusto que usted me invite para que la población comparta con nosotros, sobre todo en el área de salud. Y hoy vamos a hablar algo del sindicalismo de este país, porque es importante también que la población sepa que no todos los sindicalistas somos que no trabajamos, pues, sino que trabajamos
Muchos trabajamos, otros no trabajan, pero la gran mayoría de sindicalistas somos responsables y trabajamos. Sí, es que hay esa percepción, ¿verdad? Que el ser sindicalista le da fuero y que no se presentan a trabajar, ¿verdad? Y como son vacas sagradas no los pueden tocar, dicen, ¿verdad? Pero no, el doctor sí trabaja, vayan a buscarlo allá. Trabajamos. Vayan a buscarlo al Hospital Rosales y lo van a ir trabajando. Bueno, también está acá con nosotros esta mañana y me da muchísimo gusto recibirlo. Es primera vez que viene a Foro TVM, espero no sea la última, ¿verdad? Roswell Solórzano es el secretario general de trabajadores y trabajadoras del órgano judicial CITOG. Por cierto que hay noticias del órgano judicial sobre la aprobación de la bonificación por la Corte Plena, ¿va? Sí. ¿Querían más ustedes, dicen? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos planteado un contrato colectivo que ya, gracias a Dios, fue totalmente aprobado. Es el primer contrato colectivo de los empleados de la Corte Suprema de Justicia y ahí se han hecho planteamientos de los cuales en alguna medida no fueron satisfechos por la patronal. Ah, muy bien. Vamos a hablar de eso un poquito también, ¿verdad? Bueno, quiero informarles nada más que ya estamos completamente en vivo también con el video en Facebook a través de las páginas Noticieros TVM y Televisión Migueleña y también en @NoticierosTVM en Twitter. Por favor mande con la etiqueta Foro TVM SS sus comentarios y recuerde seguir la cuenta del programa que es @Foro TVM, así nada más, ¿verdad? El teléfono en el estudio porque es infaltable, nuestro invitado de todos los días que está en las primeras butacas, ¿verdad? Es el pueblo salvadoreño y a quien le damos esta posibilidad de que tenga esa interacción con nuestros invitados. Pregunte directamente a nuestros invitados al 2263-2608, teléfono en el estudio, segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608. Agradezco a quienes nos sintonizan a través de las principales compañías de cable a nivel nacional, porque sí tenemos esta cobertura a nivel nacional, a través de Claro, por ejemplo, en el paquete básico canal 26, en el paquete digital canal 77 y en Tigo en el paquete digital canal 25. Señal abierta a todo el oriente del país, zona paracentral y un poco más allá, ¿verdad? Sensuntepeque, todo Cabañas, Cojutepeque un poquito, también está llegando la señal abierta, fuerte de TVM. Así es que muy agradecidos. Al menos 5 compañías de cable locales que también retransmiten la señal de Foro TVM. Así que pero muy agradecido. Día con día vamos creciendo más con la teleaudiencia. Así es que a ustedes quiero decirles que con todo gusto estamos aquí mañana a mañana para poder servirles. Ustedes son nuestros principales objetivos, ¿verdad? Bueno, quiero ver, no se me quedó nada más, está bien, vamos entonces a entrar a la materia que nos ocupa esta mañana. Bueno, quizás comenzar un poco analizando la relación en la que cerraron como organizaciones sindicales la etapa de los 10 años de gobierno del FMLN, ¿verdad? Porque no fueron miel sobre hojuelas, ¿verdad? Fue complicado, fue difícil, y yo lo decía en la introducción, a pesar de que el FMLN se identificaba o se creía, ¿verdad?, que compartía los ideales y los objetivos de la clase trabajadora, doctor. El análisis del cierre de esos 10 años. Mire, ha sido una experiencia durísima en la relación nuestra con el partido FMLN que gobernó estos 10 años, como le digo. Nosotros tuvimos la fortuna de poder comenzar como organización sindical precisamente en el 2010. Que la organización sindical da un poquito más de protección a los miembros de los sindicatos y sobre todo en la parte constitucional es que uno puede tener después de un año todavía tener cierta ventaja en lo que nosotros hemos actuado como sindicalistas frente al patrón.
Ha sido 10 años de una, no le digo de lucha, hemos soportado, hemos tolerado y hemos resistido, creo que todo lo que un gobierno puede hacer a un grupo o a individuos, y solo faltó que nos mataran. En el aspecto yo algo entendí de la famosa, comentaba con el licenciado, de la famosa lista negra en la que está El Salvador. Mire, los casos de nosotros, de los colegas, están denunciados en la OIT. Todo esto fue llevado a la sección de San José en Costa Rica, porque todos los ataques que nosotros sufrimos están ante la OIT. Cuando yo le digo todos los ataques, le puedo decir desde persecución judicial, quitarnos o robarnos los salarios, persecución ideológica, persecución laboral, persecución política. Todo ha sido durante estos 10 años esa experiencia que verdaderamente nos ha sorprendido. Porque nosotros, un sindicato como el del Hospital Rosales, y creo que otros sindicatos, fuimos el centro de la presión sobre nosotros, sin tener como entidad sindical ningún vínculo con grupos políticos, religiosos, ningún tipo. Nosotros hemos sido lo más estricto en cumplir que un sindicato está diseñado para proteger los intereses de sus asociados, pero también para proteger, en el caso nuestro, el sistema que atiende a los pacientes, que nosotros hemos dicho que en este momento donde estamos es un sistema de salud casi colapsado. ¿Será esa la razón por la que nosotros tuvimos tanta persecución? Yo todavía no, o nos preguntamos todos los colegas, ¿por qué esta persecución? Y esa ha sido la realidad en estos 10 años. Porque nosotros, lo que nosotros hicimos nada más es decir, así como lo hicimos con los señores de Arena, que querían privatizar la salud, hacer de la salud un comercio, así los enfrentamos, así también sufrimos persecución, pero les soy sincero, no al nivel de la calidad y cantidad y profundidad con la que tuvimos en estos 10 años, los ataques, la persecución. Y les repito, nuestro papel ha sido nada más decir, esto nos parece que no es la forma como se debe llevar la salud. Y decirle a los señores que han dirigido la salud, que han tenido un papel muy pobre, y creemos que los problemas le quedaron muy grandes a la capacidad que ellos tenían. Bueno, no es raro, Roswell, que se haya anunciado hace un día en Ginebra, Suiza, donde está la sede de la Organización Internacional del Trabajo, que El Salvador continúa en la lista negra de países violadores de los derechos de los trabajadores. Y las implicaciones que esto tiene, porque ha venido, digo, en incremento los señalamientos y cuestionamientos de organismos como la OIT, al referirse que en El Salvador pues se violan los derechos de la clase trabajadora. Pues bueno, la noticia que se recibe recientemente es que entramos a la lista negra de los países más violadores de derechos humanos laborales. Es lamentable porque se recibe esa calificación que es la herencia de los 10 años de gobierno del FMLN, por lo que el mismo doctor Gómez comentaba. En este país, desgraciadamente, se criminalizó la labor sindical, se persiguió a los dirigentes sindicales, y a pesar de que ellos decían de que con los gobiernos de ellos se había habilitado la libre sindicalización en el aparato de Estado, eso no es cierto. Eso no es cierto, eso fue una presión de la Unión Europea, ¿verdad? Pero además, cuando se redactan los documentos en los que se nos autoriza legalmente a ser sindicatos en el aparato de Estado, también se comete picardía,
y abuso. Por ejemplo, ¿cuál es la herencia? La herencia es que ahora en nuestro país, en el aparato de Estado, si tú tienes, Josué, 35 amigos cheros en la institución donde trabajas, puedes armar un sindicato, así de simple. Entonces, ¿qué buscaba en ese momento estos gobiernos? Atomizar al movimiento sindical, y lo ha logrado en alguna medida. Por ejemplo, en salud, según me cuentan algunos compañeros, hay aproximadamente 20, 21 sindicatos. ¿Qué hacen 20, 21 sindicatos en una institución de Estado? En educación hay 24 sindicatos. En la Corte Suprema de Justicia hay 12 sindicatos. Y pare de contar. Entonces, cuando nosotros analizamos la herencia que nos dejan, pues no es una herencia totalmente baja de contenido en favor de los trabajadores. Y hay que decir una cosa, tú lo decías de una manera, yo lo quiero decir de manera más contundente. Es triste esta historia que nos ha tocado vivir a los dirigentes sindicales, a los que hemos venido luchando desde hace muchísimos años, porque como dice el doctor Gómez, cuando estuvieron los 20 años de gobierno de Arena, los combatimos duro. Pero por ejemplo, yo nunca fui suspendido en los gobiernos de Arena. Sí tuvimos represalias, pero nunca fuimos suspendidos. Pero viene el gobierno del FMLN y estoy suspendido 5 años, sin goce de sueldo, sin ninguna retribución, por el simple hecho de ser dirigente sindical. Entonces, no tuvimos el respaldo del Estado, hablamos con los ministros de Trabajo, los 2 ministros de Trabajo que hubieron, no hubo respaldo del Ministerio de Trabajo. Ellos decían que ellos no tienen nada que ver con el aparato de Estado, y eso no es cierto. Entonces, uno lo que nota es que el aliado histórico natural del FMLN, que son las organizaciones sindicales, histórico natural del FMLN, lejos de encontrar en ese gobierno, en esos gobiernos, por lo menos algún nivel de respaldo, no les estábamos pidiendo ni nunca hemos pedido que ningún gobierno nos apoye, porque la lucha de la clase trabajadora no debe de ser sobre la base del respaldo de un gobierno, del que sea, pero sí por lo menos esperábamos respuestas sinceras, esperábamos un trabajo en función. Ellos prometieron que venían a trabajar por el pueblo, y nosotros los dirigentes sindicales somos eso, pueblo, ¿verdad? Esta es la herencia que se recibe, y bueno, ahora decimos, llegada a este momento, decimos cambio de patrón, no es liberación. Entonces esperamos ahora el nuevo gobierno que ya mostró en alguna medida que están interesados en hacer. Esperamos de este gobierno una mayor apertura franca, un diálogo franco y sincero, porque hay que decir que entramos a la lista negra. Pero te quiero decir, es decir, se puede tipificar en el sentido de que son los gobiernos del FMLN, y particularmente este último, el que deja a El Salvador en la lista negra de los países que no respetan convenios y libertades sindicales. Los dos gobiernos, pero eso quería explicar esto. ¿La historia fue diferente, crees tú, en los 20 años de Arena? Nunca fue incluido en... No fue diferente, porque ni siquiera en el gobierno de Arena ni siquiera nos permitieron la libre sindicalización. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que el gobierno del FMLN nos lo permitió. Hemos logrado sindicalizarnos en el aparato de Estado por las presiones de la Unión Europea, que demandaba... Y fue el gobierno de Saca. Exacto, que demandaba el hecho de que para poder tener un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pues uno de los requisitos era que tuviéramos el derecho a la libre sindicalización, y se aprueban los convenios 87 y 98 en el gobierno de Elías Antonio Saca. Entonces ya se ejecutan y se materializan ya en el gobierno de Mauricio Funes. Pero también quiero decir que la entrada a la lista negra, en honor a la verdad, debemos de dejar claro. Ustedes saben que la OIT está integrada de manera tripartita, o sea, la empresa privada, el gobierno y los trabajadores. Y entramos a la lista negra, y hay que ser muy honesto, y lo tienen que decir los funcionarios de la OIT, ¿verdad? Entramos a la lista negra no por nosotros los trabajadores. Así es. A nosotros ni siquiera nos han tomado en cuenta una serie de quejas que están presentadas en la OIT y que no tienen ni siquiera respuesta hasta el día de hoy, de graves violaciones a derechos humanos. Entramos a la lista negra por la ANET, que fue la que denunció el hecho de que se desmontaron las tripartitas
y que el gobierno del FMLN, los gobiernos del FMLN, ya no permitieron que fuera la ANET la exclusiva de que rellenara las tripartitas, sino que buscaron a otros empresarios, porque obviamente no es solo la ANET el único grupo empresarial. Sí, de instituciones en donde había representación de la empresa privada, Sí. como el Seguro Social, como Fondo Social para la Vivienda. Lo que se planteó desde el gobierno del presidente Mauricio Funes es que salieran de formar parte de estos organismos. Quizás no es que salieran, sino que no fuera el derecho exclusivo de la ANEP, sino que del empresariado nacional. Entonces, esto en alguna medida vale la pena recalcarlo, pero lo fundamental es que entramos a la lista negra no por todas las demandas y por todas las atrocidades y las barbaridades que se han cometido con los dirigentes sindicales en este país, sino porque la OIT ha respaldado las demandas del grupo empresarial de este país, porque todavía hasta el día de hoy el Consejo Nacional del Salario Mínimo no hay representación de la empresa privada, no porque no tengan el espacio, sino porque ellos han decidido no participar. El empresariado nacional también quiere descalificar, lo acabamos de ver recientemente con el nuevo ministro de Trabajo, quiere descalificar a las organizaciones sindicales del aparato de Estado, que dice que no pueden participar en el Consejo Superior, en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, porque el tema del salario mínimo no nos corresponde a los trabajadores del aparato de Estado. Y eso no es cierto. Entonces, pero por ejemplo eso, en el Consejo Superior del Trabajo desde el año 2013 está inerte, está muerto, el presidente del Consejo Superior del Consejo no ha convocado, no convocó porque no había interés de parte de la ministra en ese momento, sentían que no tenían las correlaciones suficientes, y ahí está el Consejo Superior del Trabajo aventado. Entonces estas son las cosas que nos han hecho entrar a la lista negra. Pero hasta este momento, Josué, es importante decir que los asesinatos de dirigentes sindicales, porque ya los hay en este país, sí. Por ejemplo el compañero dirigente sindical de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, que fue vilmente asesinado, cobardemente asesinado, hasta el día de hoy el Estado no ha dado ni siquiera, no ha dicho quiénes fueron los perpetradores del crimen, ni quiénes fueron los intelectuales de esto, y se sabe que tuvo que ver con el tema sindical, ¿verdad? Y además hay otros dirigentes más. No se ha dicho nada de compañeros como por ejemplo el doctor Gómez, que en su momento entiendo que lo va a decir, cuánto tiempo pasó procesado penalmente en los juzgados de lo civil y mercantil, como si fuera una mercancía, como si no era un trabajador, sino que una mercancía, y así lo procesaron. Mi proceso, por ejemplo, de 5 años suspendido con los procesos de destitución y despido, y así como eso, muchas cosas más que nos ha tocado vivir al movimiento sindical por el simple hecho, como tú has manifestado, por decir las cosas como tienen que decir, por no ser pluma apagada, por no tener compromiso político partidario con nadie. Seguimos sosteniendo que cambio de patrón no es liberación y que nos adentramos a esperar el nuevo gobierno. ¿Cuál va a ser la relación? Bueno, es interesante lo que planteas, Roswell, sobre la base de que el hecho de que El Salvador entre a esta lista negra de países que violan convenios y derechos de libertades sindicales tiene que ver precisamente con la polémica que se limitaba a quienes eran los representantes del sector empleador en las instituciones de gobierno, claro. Que eso es lo que tiene más a la base, y esa polémica comenzó desde reformas que se impulsaron por parte del gobierno del expresidente Mauricio Funes. Claro. ¿Eso crees que es lo más importante que ha tomado en cuenta entonces la OIT para poder decidir meter al país en la lista negra? Es que está la resolución, y en la resolución no habla de todas las atrocidades que los dirigentes sindicales hemos venido denunciando, claro. Hemos venido presentando las quejas. La resolución lo que dice es el grave daño que se le ha hecho a uno de los miembros del tripartismo, en este caso a la empresa privada. Entonces no lo digo porque se me ocurra, lo digo porque la resolución de la OIT así lo señala. Bueno, doctor, ¿hay una percepción de que en el gobierno o será demasiado exagerada y jalada de los pelos que en los gobiernos del FMLN todo aquel dirigente sindical
que era incómodo para ellos, la instrucción era destruirlo. Mire, yo creo que esa fue Perseguirlo, destruirlo. la indicación que se dio. Y es lamentable porque fíjese que en el área de nosotros, sobre todo en la época en que hicimos el esfuerzo para que no se privatizara la salud, ¿quién sacó ventaja política? Porque al menos de nosotros no eran invitados los señores del FMLN. Al menos conmigo nunca dijeron, miren, nos podemos poner en la cola, no. Si lo decían ellos por su voluntad o porque hablaban con otros, ese es otro cuento que no me lo puedo. Pero sí ha sido una cosa, es decepción todo lo que se vivió con estos 10 años. Incluso hasta el problema que nosotros tuvimos de la famosa marcación en el Hospital Rosales. El 22 de octubre... La marcación biométrica. Vamos, sí, vaya, si quieren, vaya, ¿cuál era el problema que nosotros tenemos? Más del 40 y tantos % de médicos del Hospital Rosales, especialistas, solo tienen 2 horas. Otro tanto alto tienen 4 horas. Otro poquito tiene 6 horas. Y 4 colegas son todos los que tienen 8 horas. Entonces, por esa diversidad de horas de trabajo y por la complejidad que se puedan tener en el área de medicina o quirúrgica, siempre se optó por métodos de control como por ejemplo los libros o las tarjetas. El punto es, y a donde viene aquí, nosotros fuimos víctimas de un engaño, pero verdaderamente grosero. Estábamos discutiendo todavía, acordamos de que la Corte de Cuentas iba a decidir qué conducta se tomaba. Y la ministra y nosotros aceptamos lo que dijera la Corte de Cuentas. El punto es que estábamos en esos procesos cuando a partir de agosto ya nos descuentan. El 22 de octubre del 2014, la Corte de Cuentas dice, sí, se puede usar cualquier método de presencia en el hospital debido a la forma esa que le digo de trabajo. Desde entonces se desaparecieron y lo que hicieron es el paso siguiente, tratarnos como delincuentes. Y empezaron conmigo, fuimos 8 colegas los que fuimos llevados a los juzgados de lo civil y luego, en el caso mío, a una cámara. ¿Cómo uno se pregunta por qué? Y como le digo, ni en la época más, por decirle, oscura que tuvimos con los de Arena, porque yo también fui perseguido, a mí me quitaron 2 horas de mi trabajo. Pero no llegamos a esas instancias de llevarnos a esos niveles para sacarnos sencillamente del trabajo porque éramos obstáculos, porque éramos problemas. Ahora, platicando con los colegas, llegamos a la conclusión, la resistencia que nosotros hemos tenido a este punto nos da la sensación de que el esfuerzo que nosotros hicimos ha dado un resultado, porque ellos ya se van. ¿Ya se fueron? Pues ya se fueron, no, porque ahí tenemos un muchacho ahí en la dirección del hospital que ojalá que se vaya. Ese tipo ha sido, pero de lo más nefasto que pudimos tener en el gremio, a tal grado que el colegio médico en diciembre del 2014 lo expulsó como asociado del colegio médico. El actual director del hospital. El actual, ojalá que se vaya rápido. Pero mire, lo que todavía me sorprende, el odio y la hazaña con que trataron a nosotros como trabajadores, como colegas. Yo lo que espero, que con estos 30 años, este nuevo gobierno vea todo lo malo que han hecho los otros y diga, esto al menos no lo voy a repetir, o al menos voy a tratar de que no se den estos procesos tan terribles que hemos sufrido, porque no es justo, no lo merecemos, y sobre todo, en el caso de nosotros, en forma, digamos, global, esta gente nos quitó hasta el escalafón, que es ley, y esa ley no está derogada, pero como en la prepotencia de ellos, en todos lados se mira, vaya, hasta esos del Citrán, que es una cosa grosera, se mira. Si no me equivoco, me corrige el licenciado, comenzaron para el bloqueo a la parte tripartita
comenzaron a crear pequeños grupitos para aumentar los votos a tal grado que ante la demanda que le ponen inmediatamente se demostró ese truquito tan vil, pero tan evidente que hicieron. Yo me pregunto, ¿es esa la mentalidad o hasta ahí le llega el nivel de entender lo complejo que es un gobierno, un Estado, y lo complejo que somos los seres humanos? Porque si creyeron que nosotros nos íbamos a doblar, o porque le dieron el hueso a fulano, y ellos se callaron, porque usted cuando hablamos, fíjate que la cosa es literal. A un perro le da un hueso, el perro lo carga y ya no ladra, y eso es así de claro. Entonces a los que les dieron el huesito para que se callaron, creo que ya terminaron también, y nosotros aquí estamos. Bueno, es que hay una cosa, y creo que es acá donde podemos entrar en materia de análisis, es que yo, no sé, pero tuve la percepción que el gobierno sí tenía una relación bastante cordial con determinados sindicatos. Es correcto. Es que ese es el grave problema. El partido FMLN, a través de su cúpula dirigencial, tiene se llama Secretaría de Movimiento Social. Esta Secretaría de Movimiento Social, conducida por el exdiputado Blandino Nerio. Y este señor tenía la exclusividad, si quieren decirlo así, lo vamos a decir de esa manera para que se entienda, los derechos exclusivos con el Frente Social y Sindical, sí, dirigido por un señor que se llama Wilfredo Berríos. Y además la CSTS, una gente que está ahí, ¿verdad? Esta es la gente que nosotros entendemos porque así lo vivimos. Por ejemplo, veía mucho a el secretario general de Andes 21 de junio con el FMLN. Sí, sí, entonces es la gente que de alguna manera tuvo los derechos exclusivos durante los gobiernos de ellos e ignoraron a nuestras organizaciones, a pesar de que buscábamos los acercamientos, los entendimientos, porque para nosotros como dirigentes sindicales no importa el gobierno. Hoy este gobierno, nosotros estamos buscando los acercamientos porque nosotros necesitamos avanzar en la agenda de los trabajadores y del pueblo salvadoreño. Entonces, buscábamos los acercamientos, los entendimientos, y lo que nos decían es, mira, váyanse a organizar allá al Frente Sindical. Pues. ¿Era el requisito pertenecer a eso? Sí, pero es que nosotros no queríamos estar allí. Nosotros tenemos nuestra propia federación independiente, tenemos nuestras organizaciones, respetamos la autonomía de cada organización, claro, la autodeterminación de cada organización, y no nos podían estar dando la orden de que a dónde teníamos que estar agremiados y recibiendo órdenes como para poder tener de alguna manera un beneficio. Fíjense qué importante es lo que digo, ¿verdad? Porque no sé si sea conveniente para la armonía, pero además para, como se dice en el léxico del abogado, apariencia de buen derecho, dicen. En apariencia de buen derecho, sí. El hecho de que un gobierno tenga complacencia con determinados sindicatos y con otros los excluya, los reprima y hasta busque destruirlos, porque esa es la percepción que quedó de los 10 años de gobierno del FMLN al poder ver la relación que se tuvo con algunos sindicatos. Le voy a decir una cosa, históricamente, en el libro de Bertrand Russell, que se llama Caminos de la Libertad, socialismo, anarquismo y sindicalismo, es un libro de 1917. El movimiento sindical surgió en Francia para oponerse a los partidos políticos, porque el partido político tiene una visión completamente diferente de la que tiene un trabajador. El que hace el producto es el trabajador y su visión es diferente. Y venimos ya históricamente, si buscamos la famosa guerra de clases, no es lucha, es guerra de clases. Pero se lo menciono esto porque lamentablemente en ese periodo entre 1900 y el 2000, el fenómeno que se dio, que los partidos políticos utilizaron
a los sectores de trabajadores en sus objetivos de toma de poder político. Y eso ustedes lo pueden conocer. ¿Por qué? Porque el sector trabajador que siempre se opuso o más bien defendió los derechos de sus agremiados, estaba siempre en oposición con el empresario. Ahora, Es que pero esto Raúl, pero es que no se trata, vaya. Perdón, Está bien lo que plantea el doctor sobre que los sindicatos no deben de comer en el mismo plato con el patrón, ¿verdad? porque tienen intereses antagónicos. Exacto. Aquí se dio algo de eso, no sé si mucho o algo, pero tampoco quiere decir que va a existir un pleito de perros y gatos entre patronos y trabajadores. Es decir, No es el objetivo. Exacto. El objetivo es el diálogo social. El tripartismo, es más, nos lleva al diálogo social. Pero lo que el doctor ha planteado es que hay que decir que se confunden los tiempos y debemos de ir revisando, analizando la historia para ir buscando en qué momento, de qué momento venimos, en qué momento estamos y hacia dónde debemos ir. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Es que en realidad, quizás doctor, no es que hayan utilizado las organizaciones sindicales en la época de la dictadura, sino que esta es una relación que sucede más o menos de esta manera. La dictadura militar en los años 70 inició la represión en contra de los dirigentes sindicales y empezó a asesinar dirigentes sindicales. Iban a sacar de las casas a los dirigentes sindicales, hasta miembros de base de un sindicato, a sacarlos para asesinarlos. Las mismas organizaciones sindicales, los mismos dirigentes sindicales toman la decisión de protegerse, buscando las organizaciones político-militares de aquella época, que eran las 5 organizaciones que llegaron a conformar el FMLN. Y bueno, la verdad de esto, y por eso digo el aliado natural del FMLN, la verdad de esto es que de los sindicatos, de muchos sindicatos, fueron semilleros de guerrilleros, o sea, muchachos, personas que de los sindicatos, por protegerse, por evitar que lo fueran a asesinar, tuvieron que dar el salto y irse a la montaña a tomar un fusil para, según la idea, defender sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese tiempo, de alguna manera, hubo la necesidad de agruparse, acuerparse para protegerse. Pero viene y pasa la época de la guerra. Y cuando ya termina los acuerdos de paz, estábamos en un nuevo momento. Y entonces muchos dirigentes se quedaron anclados en ese pasado pensando de que debían de seguir junto a un partido. Entonces creemos que estos tiempos ya no son para ese momento. Estos tiempos son los momentos en que, sin entrar como en un pleito de chuchos y gatos, como tú lo has dicho, es un momento del diálogo social, de darle el espacio, darle el paso al diálogo social, porque es lo que el pueblo o la ciudadanía demanda. O sea, no es el patrón, no es nuestro enemigo. O sea que don Nayib Bukele y todo su séquito de ministros y funcionarios que se están nombrando ahorita deben de tener clarito que las organizaciones sindicales no somos sus enemigos, que en el buen sentido de la palabra podemos llegar a ser buenos aliados, estratégicos aliados para una administración de gobierno. Y no significa, cuando decimos aliados, que nos tomen como correa de transmisión o que pretendan otorgarnos un espacio de beneficio al dirigente sindical para mantenernos callados y que nadie diga nada, porque quedarse callado en estos tiempos, en estos momentos que es necesario hablar, es un grave error. Entonces nosotros, ¿qué planteamos? Planteamos que debemos de ir al encuentro rápidamente, las organizaciones sindicales todas, vengan de donde vengan, hagan la labor que hagan, sean de la empresa privada, del gobierno, de los trabajadores por cuenta propia, de todos los sectores, debemos de unificar ya nuestras fuerzas, debemos de juntarnos. Miren ustedes, solo observen esto, y le hablo a los dirigentes sindicales, porque hay veces la mezquindad de nosotros como dirigentes sindicales no nos permite encontrar las coincidencias. Este 1 de mayo hubieron 6 marchas de 6 diferentes lugares. Es una mala señal, porque estamos hablando de 6 partes del sindicalismo. Pero mire lo coincidente. Esas 6 marchas, ¿qué reivindicaron? No a la ley del servicio público, que si nos dan un espacio, pues hablamos de eso que está justamente en este momento en boga. ¿Qué reivindicaron? No a las AFP. ¿Qué reivindicaron? No a la privatización del agua.
¿Qué otra cosa reivindicaron? No al incremento al IVA, que aunque no se esté diciendo, porque no le conviene a nadie que se diga, se está trabajando bajo la mesa un incremento al impuesto del valor agregado, que se conoce como IVA, que va a golpear los bolsillos de todos los trabajadores, del pueblo en general, hasta el que no tiene trabajo, ¿verdad? El que tiene el mejor empleo, pero va a golpear el bolsillo de todo el mundo. Pero esas 4 cosas que yo estoy planteando en este momento, si ustedes revisan las 6 marchas, fueron coincidentes de los trabajadores. Entonces nosotros nos preguntamos, y si coincidimos en políticas públicas que son importantes combatirlas, ¿por qué no podemos coincidir en un gran encuentro nacional como hace la ANET? Miren la diferencia entre la ANET y nosotros. El 1 de junio, que fue la toma de posesión del nuevo presidente actual, ¿a quién invitaron? ¿Ustedes vieron algún dirigente sindical en las sillas de honor escuchando el discurso del presidente? No hubo invitación para los dirigentes sindicales, y está bien, no estamos ni reclamando, ni lo estamos pidiendo, ni lo queríamos. Pero ¿quiénes sí estaban en las primeras sillas de lujo, en las primeras sillas esperando el discurso del presidente? La empresa privada, la ANET. ¿Por qué estaban ellos ahí? ¿Por qué fueron invitados? Porque ellos tienen una ventaja sobre nosotros en este momento, una ventaja que podemos derrotar de manera inmediata. Ellos tienen una ventaja sobre nosotros. A ellos los une sus propios intereses. O sea, el interés económico los tiene unidos y se llama ANET. Y entonces la ANET todos los años hace un encuentro nacional de todos sus agremiados, de todo su empresariado, para sacar políticas públicas que luego después le entregan al presidente y le dicen, como empresa privada nosotros demandamos que usted genere estas políticas públicas, que generalmente no vienen en beneficio del pueblo salvadoreño ni de la clase trabajadora. Entonces, ahora yo me pregunto, si ese grupo de presión, ese grupo de poder es tomado en cuenta porque están muy unidos graníticamente en procura de sus propios intereses, ¿por qué nosotros los trabajadores no vamos al gran encuentro? ¿Por qué no fundamos ya un espacio colectivo en los que nos podamos encontrar y por lo menos demos respuesta y demos salida a los grandes problemas de este país? Porque las organizaciones sindicales, nuestro estatuto mismo lo regula, la Constitución lo regula, no solo está para venir a pedir un aumento de salario o para pedir una reivindicación laboral específica del lugar donde estamos, donde tenemos nuestro asiento como sindicato, sino también podemos generar políticas públicas que vayan en favor de los más desprotegidos del pueblo salvadoreño. Yo creo que el llamado es inmediatamente a unificarnos y también decirle al presidente Nayib Bukele, ponderamos el diálogo social, estamos en toda la disposición de buscar puntos de coincidencia. Él ha sido un presidente que en su campaña dijo que va a estar con el pueblo más desprotegido. Pues nosotros le tomamos la palabra, porque si eso es así, entonces quiere decir que van a haber políticas en favor del pueblo más desprotegido, y nosotros le damos el beneficio de la duda. No estamos esperando precisamente que nos tome en cuenta, que nos llame, no estamos esperando justamente eso, estamos esperando que sus palabras se traduzcan en políticas públicas que vayan en beneficio del pueblo salvadoreño y por consecuencia lógica de la clase trabajadora. Vaya, vamos a irnos a la pausa. Fíjate que yo quiero entender en el siguiente bloque la relación que esperan ustedes tener con el patrono, en este caso el nuevo gobierno. Claro. Específicamente en un escenario que es bien claro. La denuncia que hizo el presidente cuando aún no recibía la protesta constitucional era que se habían creado sindicatos express con el único objetivo de blindar a ciertos personajes para que se mantuvieran laborando dentro del aparato público. Sí. ¿Verdad? El ministro nuevo de Trabajo ha hablado de eso. Claro. Y ha dicho de que esos sindicatos los va a revisar y si es necesario los van a cancelar. ¿Verdad? Claro. Entonces, ahí ya viene como el primer desafío. El primer desafío. Sí, entonces, claro. ¿cómo se debe tratar esto y qué postura debe de adoptar la clase trabajadora sindical en el país? ¿Verdad? Lo otro, y es que esto yo creo que es muy claro, ¿verdad? Hay demandas, y tú mismo estás planteando, hay desafíos y demandas que tienen los sectores trabajadores, por ejemplo, el salario mínimo, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Salario mínimo. Con este mecanismo tan burocrático,
¿será que se le va a poder incrementar el salario mínimo con una canasta básica ampliada, con una canasta básica que sobrepasa 3 veces el costo de la vida, pues, con el salario que un trabajador promedio tiene? Claro. Entonces porque esa es la expectativa que tiene la gente, vea. Claro. O sea, porque imagínese usted, convocar a el Comité del Salario Mínimo, dice. ¿Cómo se llama? El Consejo Superior del Salario Mínimo. Y ahí sentar al gobierno, sentar a la ANEP y sentar a los trabajadores. Entonces, se puede, digo yo, con esa burocracia romper esos esquemas y en realidad darle al país la posibilidad de tener una mejor calidad de vida a cada uno de los salvadoreños, que eso es lo que se espera. Claro. Entonces, hablemos de eso. Aparte de que debo decirles que no debe de alegrarnos estar en la lista negra de los países violadores de los convenios y de los derechos de los trabajadores, porque eso tiene sanciones. Y graves. Y graves. Es decir, tú lo sabes, ustedes lo saben, pues, ¿verdad? Claro. Entonces, allá anda el ministro corriendo, ¿va? Porque va a ir a pedir que lo saquen de ahí para evitar que tener esas sanciones, como por ejemplo si tienes alguna, se te viene alguna a la mente de las sanciones que... Los organismos internacionales ya no generan cooperación para el país. Eso es una de las sanciones más graves, porque en la situación que se encuentra... Porque es requisito, ¿verdad? Sí, y a ese país al que le vamos a dar el pisto... Pues sí, es un violador de derechos. Respeta los derechos de los trabajadores. No, aquí dice que está en la lista negra. Pues entonces... Pues no. Porque es requisito. Exacto. Exactamente. Bueno, para nombrar uno, ¿verdad? Que es uno de los más... Vámonos a la pausa. Ya regresamos. Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños. Noticieros TVM, de lunes a viernes en sus 3 ediciones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche, por Televisión Migueleña. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños. Vive la emoción, la adrenalina, la euforia con el mejor estado. Información, resumen, análisis con los expertos. Es un equipo que ha nacido precisamente con un sentido positivo que hace exquisito el fútbol del Pasión Deportiva, donde la pasión se siente. Sintoniza la franja juvenil de TVM, de lunes a viernes, iniciando con el Chilipiquín de la tarde. Lili Morales y William Rodríguez te acompañan con los mejores reportajes, divertidas secciones y los mejores videos de 3 a 5 de la tarde. Y después, la radio se convierte en TV con Henry Moreno el Pelón. Todos los videos que más te gustan y tus saludos al aire. Radio TVM y el Chilipiquín de la tarde por TVM, Canal 25. Más likes, más historias, más chats, más datos con Claro. Recibe 1 giga gratis en todas tus recargas prepago desde 1,5 para estar más conectado en Oriente con tu prepago Claro. ¡Claro que sí! Más likes, más historias, más chats, más datos con Claro. Recibe 1 giga gratis en todas tus recargas prepago desde 1,5 para estar más conectado en Oriente con tu prepago Claro. ¡Claro que sí! Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños.
Bien, estamos de regreso. ¿Cómo se puede comenzar a construir esa relación entre los sindicalistas, lo que le denominan como la tripartita, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se puede ir construyendo eso? A partir de los antecedentes que ya tenemos, doctor. Porque aquí construir diálogo social, mecanismos de comunicación con el gobierno para comenzar a dar muestras de querer cambiar la realidad que se ha vivido en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, digamos, ¿verdad? En los últimos 30 años, ¿verdad? Sí. Para poder, porque lo que ha venido es agudizándose la situación a tal grado que hoy en la lista negra, ¿verdad? Y ya dijimos las implicaciones que esto tiene. Entonces, ¿cómo puede ir el gobierno ir dando esas muestras de querer cambiar esa realidad de tal forma que no es de manera express que te van a sacar de la lista negra, ¿verdad? O sea, lleva un proceso para poder hacerlo y tenés que demostrarle a la Organización Internacional del Trabajo, bajo sus esquemas y sus reglas, que vos tenés interés en que eso cambie. Se hacen nuevas evaluaciones y probablemente para el próximo año ya no estés en esa misma situación, tal vez antes, pero lo que sí es cierto es que se necesita urgentemente diálogo social. Pero ¿qué tipo de diálogo merece el país? Un diálogo franco, un diálogo sincero, en donde cada quien defienda sus intereses, pero tratando de ceder, construir puentes. Porque lo que hemos visto aquí, yo no sé, vea, si cabe la palabra, pero que se ha comprado voluntades. Pues. Exactamente. Mira. Muy bien, perfecto. Eso es. Porque a la gente le junta la mano y ya, sí, amén. Entonces, ¿cómo puede cambiar eso, doctor? Vaya, mire, yo voy a hacer, no sé si es realismo o pesimismo. Existe el poder económico que lo ha demostrado que porque fueron excluidos del sistema tripartito de organización, ha logrado que se nos ponga en la lista negra. Eso sí, es un poder. El poder político, otro poder. El poder militar, otro poder. Agreguemos en la parte social el poder que tiene el narcotráfico y las pandillas. Y yo no quiero ser, como le digo, pesimista. El problema en la organización, el licenciado Rosval habla a la unidad, no creo que se logre. En este gobierno. No creo que se logre ni en este ni en un futuro. Aquí, si ustedes vamos a ver a la historia, no es el movimiento social o gremial o obrero fue organizado por personas que traían una visión y normalmente venían de afuera. Así fue como se fue creando esta situación. Y yo creo, y yo lo sostengo, y que no estemos de acuerdo con el licenciado Rosval, el sistema de organización de gremiales y obreras fueron manejados por los partidos políticos, incluso, no sé si ustedes le han contado, en la época del señor Osorio, ya con el PRUD, salían a marchar los obreros. Sí. Eso le demuestra que eran manipulados. Sí. Vino incluso todavía en el gobierno de Rivera, salían los obreros a marchar. Luego fue que se fue dando esa separación, pero fue una separación que con una ideología. Y yo sigo sosteniendo. Hay un documento que llaman los cuadernos. Ah, sí. ¿Lo conoce? Sí, claro que sí. El que escribió los cuadernos es don Cayetano Carpio. Sí. Y él dice, la organización política no debe tomar a los representantes de un gremio o de un sindicato para pasarlos al partido, porque hay dos situaciones y yo puedo hasta mencionar nombres. Se le quita la fuerza al gremio al que se le quita este cuadro, pero este cuadro cuando llega al partido no logra llegar a darle mayor fuerza, calidad ni cantidad a un partido. Valor agregado. Los nombres, sí. ¿no, verdad? Sí. Entonces, al obrero, al trabajador, al sindicalista, las condiciones para mí son mucho más adversas, porque nosotros a la OIT demandamos
todo lo que nos hicieron, pero por nosotros no creo que se molestaran. Pero el poder económico sí demostró que cuando ellos opinan, se les oye su opinión. Fue tan contundente que fueron capaces de traer una misión de contacto Para venir a revisar Salvador, aquí. para venir a revisar Sí. el problema de la NET, no de los ¿Qué trabajadores. les parece? Nosotros presentamos a la misión de contacto que vino, presentamos los casos que tenemos y nos dijeron, sí, Bueno, aquí déjennos, sí, aquí. y después lo vamos a revisar, se fueron y no revisaron Nada. nada. Pero, perdón, doctor, Dele, pero dele, es dele. que lo importante sobre todo esto es que hay que hablar de las realidades del momento. Es que si no damos espacio al diálogo social y no intentamos construir entendimiento entre nosotros mismos como trabajadores, No, está bien. viene el momento más difícil del movimiento sindical, y es que el pueblo está despertando y está demostrando su despertar. ¿Qué pasará con los dirigentes sindicales actuales, con nosotros? Nos va a rebasar el pueblo si no somos capaces de ponernos a la altura de los acontecimientos y de lo que la clase trabajadora y el pueblo salvadoreño demanda. Entonces, aquí es simple. Una, seguimos de necios, de tercos, queriendo hacer las cosas como creemos que deben de ser. Seguimos con la mezquindad de cada uno de los dirigentes, de que yo no me junto con el doctor Alcides Gómez porque me cae mal. No, eso no tiene nada que ver. No hay nada. No tiene Estamos de nada que acuerdo. ver. Eso lo que tiene que ver son las necesidades de los trabajadores y del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros no le damos el espacio al diálogo social? Este mismo gobierno que ha demostrado la gran habilidad que tiene para mover masas, porque hay que reconocerlo, Sí, este mismo gobierno va a decir, bueno, entonces con esto no se puede hablar, construyamos otros espacios para poder hablar. Entonces, es más, la ley del servicio público que ha planteado, que dejó tristemente el gobierno pasado introducido en la Asamblea Legislativa, tiene artículos de ley en los que dice que se va a poder negociar ya no con los sindicatos, sino que con grupos de trabajadores. O sea, va preparada la idea para aniquilar al movimiento sindical organizado y desmantelarlo. Si no le ponemos atención a eso, vamos a fracasar. Pero le voy a decir, si eso, hasta en los hospitales, creo que instituciones, hay las mesas laborales de trabajadores no incluidos en sindicatos ni en gremios. O sea, mire, yo, la situación nuestra como médicos puede tener su particularidad respecto de la de ellos. Porque a nosotros, el que nos puede reclamar a nosotros va a ser el paciente. En el de ellos es un poquito diferente, porque siempre el que es agremiado va a querer que alguna ventaja obtener. En esta situación que nosotros estamos viviendo, yo al menos como parte gremial, para nosotros la amenaza no ha sido de la población que nos reclame, ha sido del patrón. Y yo no digo que vamos a estar como perros y gatos, pero mire, tengo tantos años que yo no creo que lleguemos a pesar de un diálogo social. Usted mencionaba a un joven dirigente de los maestros, lo va a cambiar, al que nos referimos. El problema es que si no cambia puede ser sustituido. De acuerdo. Es indispensable. Pero, sí, así es, pero el vínculo original, su cordón umbilical, ¿lo va a romper? No, no lo va a romper. No se rompe. En cambio, nosotros creemos, fíjate que nosotros, ¿cuál ha sido, por decir, como organización sindical? Hemos peleado. Primero, si usted quiere, en una forma, no digamos altruista, pero lo que nosotros más que todo hemos peleado porque el sistema mejore, porque la gente tenga una mejor atención. Y lo que nosotros recibimos fueron palos. Porque nosotros, incluso hasta el beneficio del escalafón, nos lo quitaron estos señores. Donde tendrían que ver las organizaciones gremiales o sindicales en los casos de los trabajadores públicos, porque hay diferencia con los de ellos. A los trabajadores del Hospital Rosales, estos gobiernos le quitaron el pequeño almuerzo que les daban. Les quitaron la comida, la uniforme que les daban. Les quitaban algunas áreas especiales a los zapatos. O sea, prácticamente los despojaron de todo lo poquito que pudieran haber ganado. Ahora, en la parte de ustedes,
tienen ciertas ventajas que yo me congratulo que todas las tuviéramos, pero no todos las tenemos. Y la lucha, por ejemplo, de ustedes, para mí tiene una escala más alta. Ustedes, no en el caso suyo que lo han perseguido, pero en general el trabajador en el área de judicial tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, todavía en el quinquenio anterior, en el área de salud habían trabajadores con $290, que ni siquiera se cumplía el salario mínimo. Y promesa de ellos que los iban a modificar, yo creo que no lo han modificado. Al contrario, lo que han hecho con esa gente es tratar de sacarla. Vaya, miren, el presidente de la República en su momento denunció la creación de sindicatos expresos, así lo denominó él, Sí. Antes de que se fuera la administración anterior, con el único objetivo de blindar personas que se quedaran, que siguieran trabajando en el aparato público. Ahí ya hay un desafío primero del Ministerio de Trabajo, porque el Ministro de Trabajo ya dijo que va a revisar todos esos sindicatos que se crearon de manera express, pero bueno, ha sido un problema porque hay muchas organizaciones sindicales o que estaban en proceso y que han esperado por años y nunca se les han autorizado sus procesos para poder convertirse en una organización sindical, y existieron muchas otras que en 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, se crearon. Entonces, ¿cuál es la postura de ustedes en relación a esa denuncia del presidente? Bueno, es que hay que revisar caso por caso. La ley. Porque, por ejemplo, se habla de que en Capres se hizo un sindicato expreso. Sí. Y yo le quiero decir algo, también le informaron mal al presidente. En Capres, en el 2009, oiga bien, con la entrada del gobierno de Mauricio Funes, los empleados que se encontraban en ese momento en Casa Presidencial armaron su sindicato. O sea que si se revisa, por ejemplo, los estatutos de ese sindicato, cuando fueron aprobados, don Rolando Castro le va a tener que informar al señor presidente Nayib Bukele que ese sindicato está desde el 2009. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se sabía nada de ese sindicato? Porque al parecer... Pero terminó su proceso, entiendo, en los últimos 3 meses de la pasada administración. No es cierto, no es cierto. Y no lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo yo por descalificar lo que el presidente ha dicho, porque yo estoy señalando un caso concreto. Lo que pasa es que el sindicato se crea en el 2009 y no salió a beligerante, a pelear y toda la cuestión, porque los mismos compañeros nos contaron que el presidente en ese momento, que era Mauricio Funes, habló con ellos y les dijo, miren, ¿qué van a pelear? Aquí tienen estabilidad laboral. De hecho no quitaron quizás los cargos de confianza que le llaman, de ahí los empleados no los quitaron. Y los dirigentes de ese sindicato no son empleados, ¿cómo se llama? Que sean de confianza del presidente Sánchez Serén. Son compañeros que andan barriendo, son compañeros que andan limpiando las mesas, que adecúan todo el mobiliario en Casa Presidencial. Esos son los compañeros que fundaron ese sindicato. Ahora, yo no le puedo decir, y esto sí es verdad, porque en honor a la verdad, yo no le puedo decir si ahora la junta directiva de ese sindicato habrán aprovechado de sacar a estos compañeros y habrán metido a gente del partido FMLN que estaba ahí, que querían proteger. Eso sí no lo puedo decir porque no conozco ya. Yo entrevisté a la secretaria de conflicto y entrevisté también al secretario de organización. Sí. Personas que llevan 20 y 25 años trabajando en la Casa de Gobierno. La señora trabaja en el área de recursos humanos y tiene tiempo de estar trabajando ahí, pero se establecieron ellos que en realidad eso no es ellos rechazan el que les den el calificativo de express. Exactamente. Mire, pero ese es un caso. Ese es un caso. Pero hay casos. Sí, por supuesto que hay casos. Perdón, doctor. Por supuesto que hay muchos otros casos que se han sabido, pero que no se tiene evidencia clara. Por lo menos hasta este momento nosotros, que estamos en una mesa de diálogo con una gran cantidad de organizaciones, 48 organizaciones sindicales del aparato estatal, hasta este momento nosotros no conocemos un estatuto que haya sido elaborado y que haya sido creado de manera expresa. O sea que si esos sindicatos existen, creo que estoy de acuerdo con Rolando en que se revisen. Pero también vamos más allá.
si el señor ministro de Trabajo va a revisar a esos sindicatos express, que también revise a los sindicatos que solo son de sello y papel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las tripartitas, algo de que hablamos hace un momento, tripartitas, tú has dicho que ahí se sabe que se han comprado voluntades. Justamente el movimiento sindical, la gente que ha estado representando al movimiento sindical en esa tripartita, por ejemplo, no voy a señalar nombres, pero se sabe cosas como esta. Se sabe que son gente que anda en un bolsón lleno de sellos y que cuando necesitan presentar una nota sacan un membrete de la federación o confederación que dicen representar, hacen la nota y empiezan a colocar el montón de sellos para decir este es el respaldo que tenemos. Pero que cuando ya se revisa si en efecto los sindicatos están vivos, si son personas de carne y hueso, se sabe que no existen. Entonces también deben de revisarse. Y nosotros, o sea que o todos en el suelo o todos exacto, en la cama. No. Y también nosotros planteamos de que se debe de hacer en el refundamiento, porque somos fieles creyentes de que se debe de refundar el movimiento sindical. En el refundamiento nosotros también pensamos que nosotros debemos de pedirle al ministro de Trabajo, que es el único ente autorizado para eso, que se empiecen a elaborar, a hacer las auditorías a las organizaciones sindicales, para que se determine, Josué, porque es importante que se determinen los compañeros que de verdad trabajan para su organización, porque cuando se dice, tristemente se dice que los sindicalistas no trabajan. Entonces uno se pregunta, bueno, y el trabajo sindical de andar defendiendo, representando a un trabajador, consiguiendo una prestación social, no es trabajo. Entonces, claro que sí trabajamos, pero se debe en la refundación. ¿Qué debemos de hacer? Generar las auditorías. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra institución sindicatos, que no voy a mencionar el nombre porque no se trata de venir a despotricar contra ellos, que hay dirigentes que han sido separados de su sindicato porque se han robado $86,000 de las cuotas sindicales de los afiliados y están denunciados en la fiscalía y ni la fiscalía hace nada, y eso le da una libertad al dirigente de pensar de que puede seguirse robando la cuota de los afiliados, y la cuota de los afiliados no es para robársela, es para invertirla en los mismos afiliados y en el trabajo y en el quehacer de la organización sindical. Rosval, aquí es donde le digo yo, esto hay que cambiar. Por supuesto. Y mientras no se cambie la visión de muchos dirigentes sindicales que van a llegar al puesto solo para obtener ventaja, no vamos a caminar. Y ahí es donde el patrón mira la debilidad. Sí, basta correcto. que este le dé un pick-up y le dé esto y le dé el otro y le invite a la playa, y ya lo tengo dominado. Exacto. Porque, O sea, ¿cuál fue la denuncia para la creación de los representantes en esos organismos tripartitos, por ejemplo? Que se crearon una gran cantidad de sindicatos con el único objetivo, con el único objetivo de llegar, que no llegaran los de la ANEP, sino que llegaran los representantes de otros sindicatos a esas tripartitas. No, es así. Es que el gobierno dijo que la ANEP no podía ser el ente exclusivo de la empresa, que representara a la empresa privada. Entonces decidieron armar como otros grupos de empresarios con nombres, no sé, y esos grupos les dijeron, vaya, ustedes también tienen derecho, vayan a participar. Y votaron. Y vayan a votar. Y votaron y ganaron. Pero votaron con la complacencia de algunos sindicatos, dicen. No, es que cuando se elige el tripartismo, en la elección de los representantes de la empresa privada es ellos. No tenemos nada que ver los sindicatos. Bueno, vamos a hacer la última pausa. La señora ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, el dirigente sindical, es la nueva ministra de Salud, dice. Vaya, yo he sabido, sí. Aguánteme la peña, vaya, que ya vamos a hablar de esto. dele, Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, el tema es que por constitución le toca a la Corte Suprema de Justicia el 6% del presupuesto general de la nación. Constitucional. Justo o no, dicen, se utiliza bien o no se utiliza bien. Porque aquí viene una cosa, ¿verdad?, que ya dijo el presidente, ¿verdad?, que él encontró la fábrica de empleo, pero que lastimosamente la va a desmantelar, dijo. Y que habían sucursales de fábricas de empleo en la Asamblea Legislativa y también en la Corte Suprema de Justicia. Y es cierto. Bueno, tiene razón el presidente. Entonces digo, se está utilizando bien el dinero de los contribuyentes, de los salvadoreños. No. Bueno, respondamos esas últimas preguntas que nos quedan acá para poder discutirlas con el representante del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales y con el representante de CITOG. Pausa, regresamos.
Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños. Noticieros TVM. De lunes a viernes en sus 3 ediciones. 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Por Televisión Migueleña. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños. Vive la emoción, la adrenalina, la euforia con el mejor staff. Información, resumen, análisis con los expertos. Es un equipo que ha nacido precisamente con un sentido positivo que hace exquisito el fútbol del Pasión deportiva, donde la pasión se siente. Sintoniza la franja juvenil de TVM de lunes a viernes, iniciando con el Chilipiquín de la tarde. Lili Morales y William Rodríguez te acompañan con los mejores reportajes, divertidas secciones y los mejores videos de 3 a 5 de la tarde. Y después, la radio se convierte en TV con Henry Moreno el Pelón. Todos los videos que más te gustan y tus saludos al aire. Radio TVM y el Chilipiquín de la tarde por TVM, Canal 25. Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, 7:41 minutos y ex dirigente sindical es la nueva ministra de Salud, la doctora Ana Orellana Bendek, ha formado parte del sindicato de salud de acuerdo al perfil que se conoció de ella. Doctor, es la nueva ministra de Salud y ¿cuál es? Mire, yo hoy que he conocido digamos el currículum de ella es que he conocido que incluso fue secretaria general del Sindicato de Médicos del Seguro Social del CIMETRIS. El CIMETRIS. Mire, esto si lo tomamos digamos en la parte positiva puede ser bueno, porque ella conoce las demandas de los médicos trabajadores, conoce los problemas que tenemos como trabajadores, conoce los problemas que tenemos como funcionarios ante nuestro paciente. Debería ser una persona mucho más sensible y mucho más permeable a escuchar las necesidades de los trabajadores en general. Por ejemplo, en salud, ella tendría que hacer el esfuerzo porque el escalafón de salud se restablezca a los trabajadores. No es cierto eso que dicen de que o lo que dijo los señores anteriores, o lo dijo el que está huyendo en Nicaragua, que el escalafón de salud era perverso. No es cierto. Mire, es un incentivo que es relativamente bueno, pero no es la gran cosa si nosotros nos ponemos a ver la realidad que nosotros estamos viviendo. Vaya, doctor, pero el tema es que hay realidades, ¿verdad? Sí. Y pareciera ser que la realidad del país es que lo han saqueado. Bueno, pero Lo han saqueado, porque vaya. por ejemplo, mire usted, Sí. ¿qué es lo que ha planteado el presidente? Ah, Dice él, solo el expresidente Sánchez Serén tenía una treintena de familiares trabajando en el aparato de gobierno. sí, pero Y dijo él que se han invertido $1.000 millones solo para pagar salarios de personas, dirigentes de FMLN que estaban trabajando en el gobierno y plazas políticas y todo lo demás, que a él le parecía una cosa horrorosa, decía él. Vaya. Pero entonces, frente a una realidad, porque usted es cierto que si hubiese bonanza en el país, el hecho de darles es una reivindicación social de los trabajadores
del área de salud, como usted lo plantea en el escalafón. El problema es que ya no hay pistos, se lo llevaron, lo saquearon, y aquí el tema es que según el planteamiento del presidente es que todos nos tendríamos que tomar la medicina amarga. No, pero ¿por qué tienen que pagar los trabajadores? Esperen, a eso voy. Una cosa es la corrupción que han hecho estos señores. Eso es corrupción, que lo metan preso. Hoy él tiene la obligación de hacer realidad, devuelvan lo robado. Exactamente. O sea, que no se quede nada más en una consigna, que lo puede. Que a estos señores que dicen que se han llevado todo esto, que les quiten todo y que lo metan preso. Pero no es el trabajador el que tiene que pagar la porquería que ha hecho otro. Exactamente. Porque no es el trabajador que tiene que comerse la porquería. Exactamente. Ellos tendrían que meterlos presos y que devuelvan lo robado. El problema es las realidades que vivimos. Una es esta. La otra es la realidad, la presión que tiene El Salvador con 70% de deuda de su IVA. Y no son los trabajadores los que se han hueveado de pisto. No son los trabajadores los que... Vaya, el ministro de Salud en mayo del 2017 dijo que en 3 años habían, entre comillas, invertido 7,000 millones de dólares. Nos hemos echado los trabajadores de cosas. No, ¿dónde está ese pisto? O sea, yo espero que el señor presidente Bukele tenga la sagacidad o la sabiduría, que así como llegó a ser presidente, que casi ni se despeinó, ¿verdad? Y se sorprendió. Entonces, hoy, ya en el puesto, que tenga la capacidad, una cosa es ser sagaz, otra cosa es ser capaz, que tenga la capacidad de decir, me entregan esto en bancarrota, pero no tengo que ser los obreros, los trabajadores, los que vamos a pagar las porquerías de otros. Él tiene que demostrarle a la población que efectivamente ha tomado un cargo, y ese cargo tiene que hacerlo lo mejor posible para bien de todos. Y no vale ninguna excusa de decir que a los trabajadores les van a quitar el escalafón. Creo que es una cosa como de 10 millones de dólares. Lo que sucede, que 70% de endeudamiento del PIB, porque no somos los salvadoreños del llano los que nos hemos endeudado ni que hemos sacado las ventajas, que buscan los otros y que devuelvan los robados. Entonces yo creo que sería injusto que, argumentando que no hay dinero, sea el trabajador el que pague esa deficiencia de otro. Bueno, que toda la vida la pista se ha roto por lo más delgadito, el trabajador. Claro. ¿Cómo tiene que pagar? Perdón, Josué, es que también hay que agregarle otros componentes de lo que ha dicho el doctor. Si el presidente ha comprometido su palabra que va a estar con los más desprotegidos, pues los trabajadores somos los más desprotegidos. Y para poder generar ingresos a este país hay temas que se deben de discutir. Lo que pasa es que habrá que ver si el presidente está en la capacidad de desmontar la superestructura del Estado, porque ese es un gran lío. Pero por ejemplo, ¿qué planteamos nosotros como trabajadores? El presidente debería solicitar a los organismos multilaterales la moratoria por lo menos por 15 años para pagar la deuda pública, porque hay que reconstruir este país. Así como está, hay que reconstruirlo. Si no se reconstruye ya, y con el presupuesto, que el 50-60% va para pago de deuda, y lo demás queda para medio invertir en algunas cositas, difícilmente vamos a poder sacar adelante a este país. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que venimos ya casi llegando, bordeando un estallido social. Entonces eso va a ser peor, porque entonces no sacamos de la crisis al país, sino que lo profundizamos en la crisis. Entonces, le pedimos al presidente formalmente, mire, hable de una moratoria con los organismos multilaterales, pídale 15 años, y lo que se tendría que pagar en esos 15 años de deuda externa, que se invierta en lo social, en salud, en educación, en vivienda, en seguridad pública. Entonces, esa es una de las cosas. La otra cosa, bueno, y la ilusión y la evasión fiscal de los grandes empresarios de este país, que uno sabe que, por ejemplo, Movistar, Claro, reportan pérdidas en sus balances financieros cada año para que el gobierno todavía les tenga que dar dinero porque han reportado pérdidas, que esto se sabe. Entonces el presidente va a hacer algo ahí, porque ahí hay plata también de donde poder sacar, ¿verdad? Claro. No venir solo a decir, no lo ha dicho, pero si en caso sucediera, no venir solo a decir, es que hay que despedir trabajadores.
o es que no hay que pagarle el escalafón a los médicos o a los trabajadores de salud porque ya no hay dinero. Sí, pero es que los trabajadores no somos los responsables del saqueo que en este país ha existido. Pero mira lo que se ha planteado de parte del presidente. Encontró la fábrica de empleos, dice, creada durante los gobiernos del FMLN, pero lastimosamente la va a desmantelar. Y que así el llamado al sistema judicial a que hiciera conciencia sobre el país que queremos y la gran cantidad de pisto que se ha invertido solo para poder pagar salarios de familiares, de dirigentes y familiares y plazas políticas en el Estado. Y el otro tema es de, bueno, si nos quieren fregar a nosotros con el tema de la gente que vamos a reinstalar porque nos han ido a demandar porque los hemos despedido, entonces vamos a denunciar también las sucursales de las fábricas de empleo que tiene la Asamblea Legislativa y dejó entrever también la Corte Suprema de Justicia. Pero es que también el presidente no puede estar diciendo eso. Es que él acepten la sala de lo constitucional o la sala de lo contencioso, admitan o no admitan demandas en contra de trabajadores despedidos, que sean correctas o no sean correctas. Independientemente de eso, el presidente le prometió al pueblo salvadoreño que se iba a desmantelar toda la corrupción. Así que nosotros le demandamos al presidente que, aunque la Corte Suprema de Justicia o los jueces no actúen en contra de lo que él está haciendo, siempre le demandamos que tiene que entrar porque hay que hacer una depuración del sistema judicial a todo nivel. Ahí hay una corrupción increíble. Ojalá después de esto no vaya a parecer que a mi carrito se le subió un tráiler, ¿verdad? O vaya a aparecer un pandillero que me asaltó y me mató. Pero la realidad es cierto, en el órgano judicial, nosotros que vivimos ahí, yo tengo 25 años de laborar para la institución y conocemos la gran olla de corrupción que hay al interior de la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no puede estar condicionando a que si le reciben las demandas a los trabajadores, entonces les voy a investigar. No, señor presidente, la reciban o no la reciban, su obligación es investigar y nosotros estamos esperando las ICIES. Yo como abogado sé que es una violación a la soberanía nacional, ¿sí? Pero en las condiciones en las que estamos, en las que tenemos un fiscal político partidario, en la que tenemos una Corte Suprema de Justicia, en la que hay una gran cantidad de jueces que no se puede confiar en ellos, la justicia de este país, en el que tenemos una Asamblea Legislativa que todos la conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de actuar solo a favor de los grupos de poder? Pues miren, es necesario que otro venga a corregirnos la plana. Estamos esperando eso, porque nosotros tenemos paquetes y paquetes de información que se les debe de trasladar para que se depure. Vamos a la tercera y última pausa. Inmediatamente abrimos el teléfono al 22-2608. Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños. Noticieros TVM, de lunes a viernes en sus 3 ediciones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche, por Televisión Migueleña. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños. Sintoniza la franja juvenil de TVM, de lunes a viernes, iniciando con el chilipiquín de la tarde. Lili Morales y William Rodríguez te acompañan con los mejores reportajes, divertidas secciones y los mejores videos de 3 a 5 de la tarde. Y después, la radio se convierte en TV con Henry Moreno el Pelón. Todos los videos que más te gustan y tus saludos al aire. Radio TVM y el chilipiquín de la tarde por TVM, Canal 25. Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños.
Miren, sin duda alguna, hay que decirlo, ¿verdad? Con propiedad meridiana, esto es un huevote de avestruz, ¿verdad? Fíjense que en realidad, pensando esto con cabeza fría, y abramos el teléfono, el 2263-2608, para que los amigos, el pueblo salvadoreño, nuestro invitado especial, participe. Vaya. Y hay que decirlo, ¿verdad? La fábrica de empleos y el desmantelamiento de esta. Funcionarios y familiares de funcionarios con altos salarios, jugosos salarios en diferentes instituciones de gobierno. Solo el presidente 30, decía el señor presidente. Y la dinámica va, se le ordena al ministro tal quitarle sus funciones a fulano de tal, hermano, tío, sobrino, padrino de alguien. De alguien. E inmediatamente presidente le dice en Twitter. Aló, buenos días. Pero ya viendo la cosa, ¿verdad? Con cabeza fría, digo. ¿Y si este no es un cargo de confianza? ¿Sí? Se ampara, lo reinstalan y lo reinstalan un tiempo después. ¿Quién paga los salarios caídos? Exactamente. Hola. Hay que responderlo. Buenos días, adelante con su comentario. Aló. Adelante, amigo. Aló. Adelante, amigo. Sí, queríamos hacer una pregunta ahí a los panelistas. Ajá. Fíjese de que queríamos hacerle una pregunta. La pregunta es la siguiente. Fíjese de que ahí andan rodando en las redes sociales de que el ministro de Trabajo fue llamado por la OIT, porque según dicen, El Salvador está en uno de los países que más viola los derechos de los trabajadores. Queríamos saber si eso es cierto o es solamente un sofisma o es falso, pues. Le hablamos de acá de San Miguel, Colonia María Julia, de acá de San Miguel, gracias. Sí, bueno. Uno o dos llamados más para dar el tiempo, porque así ya estamos corriendo para que puedan intervenir el doctor y también el licenciado Solórzano. 2263-2608. Teléfono en el estudio para que usted pueda participar en el segmento de opinión ciudadana. Bueno, te lo explicaba, es complicado, ¿verdad? Complicadísimo. Porque en el Estado de Derecho estos tienen la posibilidad de ir a buscar una... Yo no estoy cuestionando en modo alguno si el presidente tiene o no tiene la razón, porque al final es el presidente y el pueblo votó por él para que tome decisiones. Pero lo que sí estoy diciendo es que se debe de revisar. Por ejemplo, en la actualidad hay 19 sentencias de la Sala de lo Constitucional anterior que ratifica la estabilidad laboral en los cargos para todo aquel personal que no es cargo de confianza. Sí. Pero mira cómo está de difícil. En una sentencia de la Sala de lo Constitucional amparó al gerente general de la Fiscalía General de la República diciendo que no es cargo de confianza. Entonces yo me pregunto, todos los tuits del presidente Bukele en el que ha ordenado despedir a los familiares de los funcionarios de gobierno anterior, todos estarán denominados como cargos de confianza, o habrán algunos que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ministro o ministra que cuando él le dice despídame a fulano de tal, y él le dice a la orden presidente, qué pasará si esa gente, de acuerdo al Estado de Derecho, al debido proceso, a la seguridad jurídica en este país, ¿verdad?, se ampara y la sala lo restituye y le dice y ordena pagarse los salarios caídos? ¿A quién le va a tocar pagar los salarios caídos? De acuerdo a la ley de procedimientos administrativos que acaba de ser aprobada, el 13 de febrero entró en vigencia, le tocaría al funcionario en primer orden. Y si el funcionario no demuestra o no tiene la posibilidad de pagar, de manera subsidiariamente al Estado. Buenos días, adelante con su comentario. Buenos días, Nátaro. Adelante, amigo. Aquí te llamamos de San Salvador. Yo quisiera preguntarle al señor, que él dice que tiene grandes conocimientos de corrupción en el órgano judicial, pero yo quiero decirle al señor que él pertenece siempre a los sindicatos
y los sindicatos no son buen vistos por la población salvadoreña porque viven exclusivamente de los trabajadores, de los pobres trabajadores. Ahora, si él tiene pruebas de denuncias de corrupción en el órgano judicial, ¿por qué no lo había denunciado antes? Debemos, pues, si él tenía todas esas pruebas, ¿por qué no denunció antes? Ahora que perdió las elecciones, el FMLN está diciendo que hay una gran corrupción en el órgano judicial. Sabemos todos los salvadoreños. Ya no tengo tiempo, y las disculpas del caso, pero ya no tengo tiempo. Claro, sí fueron presentadas las denuncias. Sí instalamos en el Centro Judicial Isidro Menéndez una semana contra la corrupción. Sí instalamos un observatorio contra la corrupción. Lo que sucede, amigo, que usted que está haciendo la pregunta, lo que sucede es que ante quién denunciábamos, ante el fiscal general de la República, que representa los intereses de un partido político, ante los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son ellos los que están generando esto y que son los que nombran a los jueces. Muy bien, doctor, muy agradecido, de verdad. Yo creo que nos da para una segunda parte, ¿verdad? Seguir analizando el tema del sindicalismo en el país, pero además la relación que pretenden tener con el nuevo patrón, con el gobierno del presidente. Esperemos, y es difícil, pero yo siento que... Lo veo muy pesimista, doctor. No, así es, miren. No, el punto es que la historia ha demostrado la debilidad de los seres humanos en los aspectos que es frágil al halago, a la lisonja y a otras cositas. Y eso es lo que hace la debilidad de una representación gremial. Gracias, Robert. La razón del doctor es correcta, pero nosotros siempre debemos de darle espacio al diálogo. Este país demanda, el pueblo demanda diálogo social. Verdadero, sincero, verdadero, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, gracias a ustedes. Mañana cerrando la semana en punto 6:30 con el debate jurídico. Va a estar bueno, con esto de la declaratoria de que se le quita el uso privado al carril del Citrams, esta última resolución de sala constitucional. Vamos a analizarla también mañana de lleno con nuestros tres abogados. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaki, buenos días para todos.